Gracias por venir al Jaque Mate, que es tu casa. Muchísimas gracias, Jimena. Pues para mí un gran honor estar en tu programa. Bueno, hay movimientos sociales, indígenas en el mundo entero, que están con un movimiento popular tratando de organizar de alguna manera a la población vulnerable, amenazada o afectada por represas, en su mayoría por represas hidroeléctricas. Recientemente en Santa Cruz hubo un encuentro internacional, ¿no, Alex? Sí, la semana pasada, de martes a sábado, estuvimos en un encuentro regional donde pudimos conocer justamente a estos hermanos que vienen haciendo una resistencia ya de bastante año. El caso de Colombia, Ríos Vivos, es una organización que resiste más de 20 años frente a estas mega hidroeléctricas. El caso de Brasil es una organización aún con muchos más años de resistencia y lucha. Llevan alrededor de 30 años haciendo resistencia, ¿no? Bueno, permíteme por favor saludar vía Skype a 3 amigos tuyos. En este momento voy a saludar en Skype Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto poder saludarte. Juan Pablo Soler es vocero de Ríos Vivos de Colombia. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Nos escuchas? Bueno, muchísimas gracias. También voy a saludar a Ocelio. Ocelio está al medio. ¿Cómo estás, Ocelio? Qué gusto poder saludarte. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para conversar. Que bom estar acá con todos. Bueno, y Francisco Kelvin, que es también del movimiento afectado por las represas Brasil. ¿Cómo estás, Francisco? Es el que está con la gorrita y moviendo la cabeza. Qué gusto poder saludarte. Buenas noches, ¿todo bien? Mucho gusto, es muy bueno estar aquí. Bueno, por favor, estamos acá con Alex Vilca y estamos hablando de este movimiento afectado por las represas, de lo que se pretende hacer. Es un movimiento que lucha para garantizar los derechos de las poblaciones, principalmente a la tierra, forzando y contribuyendo a la construcción de un nuevo modelo energético, alternativo y popular para el Brasil. Adelante, por favor, Ocelio. Oi, olá. O MAP é um movimento de afetados por represas do Brasil que tem sua bandeira de luta contra as hidrelétricas. Também propomos uma alternativa energética para o país, de onde vem, onde passa dos povos para os povos. Discutimos pelas populações ser contra as hidrelétricas, mas também discutimos uma outra alternativa energética para o Brasil, que não seja de exploração, não seja de que a energia seja uma mercadoria, e sim um bem da humanidade. Muy bien, me gustaría preguntarle a Francisco, que es el vocero del movimiento afectado por las represas en el Brasil. Tengo entendido, Francisco, que en Brasil son más de 1 millón de personas expulsadas de las tierras, de las casas, de sus comunidades, por esta forma casi dictatorial de construir represas. Sí, hoy en Brasil hay lo que llamamos de un modelo energético, que es la manera como está organizado todo el sector de energía, que no beneficia a las comunidades afectadas, amenazadas por estos proyectos, pero solamente las empresas, en su mayoría transnacionales, que son bien para nuestros países, ¿no? Brasil, Bolivia, para exportar, ¿no? Y todo este lucro que es generado con la tienda de la energía, todo va para afuera como remesa del lucro de estas empresas, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos discutiendo con los hermanos de Bolivia es que tenemos que resistir juntos, ¿no?, a estos proyectos. Y también propor otra alternativa, ¿no?, a estos proyectos. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Lo importante que haya surgido de este encuentro internacional es obviamente ver que haya una participación integral de las poblaciones afectadas. Además que los afectados generalmente son campesinos, pequeños agricultores, indígenas. Sobre todo, ¿no? Así es. Bueno, es muy importante
la articulación a nivel nacional, pero también la articulación a nivel regional e internacional. Y creo que el evento en el cual estuvimos compartiendo con Ocelio, con Francisco y con Juan Pablo de Ríos Vivos de Colombia, ha sido muy gratificante en el sentido de poder encontrarnos cara a cara con hermanos que llevan muchísimos años haciendo lucha, haciendo resistencia. Necesitamos trabajar a diferentes niveles. En Bolivia, para nosotros esto es algo novedoso. Todavía estamos en pañales, ¿no? Y las comunidades indígenas, campesinas, originarias, obviamente ante estas grandes infraestructuras estamos siendo prácticamente como tomados por sorpresa, ¿no? Entonces aquí viene el gran desafío para nosotros, el de poder conocer qué es lo que ha pasado en este tipo de experiencias en otros países vecinos. El caso Brasil puntualmente, tenemos a 2 mega hidroeléctricas muy próximo a nuestra frontera, San Antonio y Jirau. Y bueno, Colombia, que también tiene, digamos, llevando muchísimos años. Nuestra intención es seguir articulando con nuestros hermanos en México, nuestros hermanos en Honduras y seguir ampliando. Entonces este encuentro en Santa Cruz ha sido bastante beneficioso, bastante fructífero, poder escuchar, ¿no?, el testimonio de nuestros hermanos de Brasil, de Colombia, y pues nosotros como luchas y resistencias que estamos en el Chepete Bala, el caso de Rositas, el caso de Tariquía y muchas otras problemáticas socioambientales, ha sido bastante beneficioso, y creo que este es el momento donde también nace ya una articulación mucho más grande a nivel nacional y con miras a seguir creciendo a la esfera internacional. Gracias, Alex. Juan Pablo, me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Juan Pablo Soler, vocero de Ríos Vivos de Colombia. ¿Cuán importante es la información que te pueden dar los estados a las poblaciones afectadas o amenazadas por represas? Obviamente acá de manera oficial no se maneja información que nos pueda servir como una herramienta en la lucha consciente de la construcción de un determinado proyecto, por ejemplo. ¿Qué es lo que opinas tú de esto? No te entendí muy bien, el audio está entrecortado, perdón. Estaba hablándote de la necesidad de que las poblaciones afectadas o amenazadas por represas tengan información para poder tener una lucha consciente, por lo menos una lucha informada en la construcción de un proyecto. Sí, mira, lo más importante antes de eso es que nosotros abogamos por una alternativa energética para dialogar con los gobiernos y con los tomadores de decisiones. O sea, uno de los primeros objetivos de nuestro trabajo es la lucha por la defensa de los derechos de los afectados, que como tú dices, es necesario conocer qué es lo que se afecta, cuáles son las historias, las experiencias a nivel regional y a nivel mundial. Pero asimismo el objetivo secundario es poder poner esto en conocimiento de los tomadores de decisiones de los gobiernos para que tomen correctas decisiones sobre los proyectos. Lo ideal es que no hubiese ningún proceso de lucha cuando estamos en una construcción de un Estado que respeta los derechos de las comunidades. Entonces, en ese sentido, creemos que hay evidencia suficiente para constatar, para argumentar que los proyectos hidroeléctricos de generación son obsoletos. O sea, no es gratis que en muchos países de Europa y especialmente de Norteamérica y Canadá hoy estén desmantelando los proyectos hidroeléctricos. Entonces es algo que debe llevar al análisis no solamente de nosotros como comunidades afectadas, sino también de quienes están tomando decisiones y promoviendo proyectos hidroeléctricos de gran envergadura, de mediana y pequeña envergadura a filo de agua. Juan Pablo, la importancia de articular alianzas, de buscar apoyo con movimientos, entidades sociales, entidades sindicales, ambientales, activistas, las universidades, por ejemplo, las organizaciones que se identifiquen con esta lucha, ¿tú consideras que es una parte fundamental de una estrategia? Sí, y fundamental y necesario.
necesaria en el sentido que analizar el problema a nivel continental, por ejemplo, nos va a permitir cohibir o remediar, mitigar impactos que traspasan las fronteras, es decir, los proyectos hidroeléctricos que están planteados a nivel regional no afectan solo los países. El caso de San Antonio, Yiraú, es un caso especial donde nos muestra la relación que hay entre una represa que se construye, por ejemplo, en Brasil y termina provocando impactos o externalidades no previstas, como se llama técnicamente, a las inundaciones que ocasionaron y que afectaron el estado de Bolivia también. Entonces es necesario en ese sentido la articulación entre movimientos para entender cuál es la lógica, cuáles son los pasos que usualmente se siguen con estos proyectos hidroeléctricos que cometen errores que para nosotros significan violaciones de derechos humanos. Entonces articulación es a modo preventivo para que eso no suceda, para que los pueblos tengan información, tengamos la posibilidad de saber a ciencia cierta qué nos depara en el futuro, en mediano y largo plazo, y no estar tomando decisiones bajo supuestos, bajo hipótesis y peor aún bajo promesas que nunca se cumplen. Por ejemplo, que las comunidades locales vamos a tener acceso a energía eléctrica barata y permanente. Eso no se cumple y eso se ha constatado en diversas partes del mundo. Entonces es muy fácil tomar decisiones bajo promesas que conversan con lo que nosotros queremos, pero que en la realidad no es posible lograrlo. Finalmente, uno de los compañeros del movimiento afectados por las represas, obviamente que se tienen que tener algunas banderas de lucha, por ejemplo, hablar o proponer o exigir una matriz con base en energías alternativas, ¿no? Porque definitivamente la tendencia en el mundo es el fin de la construcción de represas. Sí, pero una matriz alternativa, nosotros decimos, es necesario que sea un proyecto energético popular, como lo vienen construyendo los compañeros y compañeras de Brasil, en el sentido que, por ejemplo, abogue por la descentralización del abastecimiento energético. Esto va a disminuir pérdidas. Segundo, que sea un sistema donde las comunidades juegan un papel importante en la autogestión del abastecimiento energético. Es decir, no podemos cambiar de forma de generación de energía si no cambiamos el modelo energético. O sea, para nosotros en la región no tiene sentido tener una matriz a base de hidroelectricidad y que luego las mismas empresas que hoy actúan con una lógica de ver la energía como una mercancía, pues sean las mismas que van a construir paneles solares o parques eólicos. Claro. La reducción del consumo energético debe ser prioritario. Hoy la mayor parte de los países planean su desarrollo de acuerdo a qué tanta energía consumen, y eso es un modelo que se ha adoptado desde Estados Unidos. Entonces no podemos replicar eso en la región. Está demostrado, por ejemplo, el año pasado en la crisis que hubo en Colombia, hace 2 años, no el año pasado, donde la reducción del consumo energético ayudó a remediar la crisis y que hubo un 20% de la generación hidroeléctrica que salió de operación. Esto queda en evidencia que con reducción de consumo también es una alternativa para satisfacer las necesidades que tenemos como sociedad. Muchas gracias, Juan Pablo. Una última consulta a Francisco, que es el vocero del movimiento afectado por las represas en Brasil. Obviamente se habla de construir un proyecto popular para el Brasil y que se garantice los derechos de las poblaciones afectadas y obviamente la preservación del medio ambiente, que es tarea de todos. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas Sí, bueno, estamos con algunas dificultades, estaremos nosotros en contacto, te agradecemos muchísimo, el tiempo se nos está yendo, así que estaremos en un nuevo contacto más adelante. Saludamos, muchísimas gracias, Juan Pablo Soler, vocero de Ríos Vivos de Colombia, a Auxelio Silva y a Francisco Kelvin, voceros del movimiento afectados por las represas en el Brasil. Alex, muchas gracias también por venir al programa, por habernos acompañado. Como decía yo, es el fin de la construcción de las represas y lo que se tiene que garantizar es el derecho de las poblaciones afectadas y garantizar, preservar el medio ambiente, ¿no?
Claro, sin duda, yo creo que la riqueza es lo que más distingue a nuestra región, al continente, y esto es la esperanza. Entonces, lo que nos queda es articular estas luchas, estas resistencias, la experiencia de nuestros hermanos en Brasil, en Colombia, en México, en Honduras, es bastante amplia. Entonces, creo que estamos, bueno, empezando a encontrar los hilos conductores y bueno, nuestra exigencia a los tomadores de decisiones es que profundicen esta temática, se haga debates profundos a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Es, creo que, el momento, ¿no? Estamos entrando muy peligrosamente a momentos donde nuestros recursos naturales están siendo sobreexplotados. Y las mega hidroeléctricas, como nos están intentando vender los gobiernos, no es para nada energía limpia. Entonces necesitamos urgentemente cambiar esta matriz energética, pero por alternativas, por energías alternativas que sean amigables con el medio ambiente y respetuoso de los pueblos indígenas que habitamos en gran parte de estos territorios. Muchas gracias, amigos, por haber venido al programa. Gracias, Alex Vilca, acompañándonos esta noche. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a él. Bueno, por si acaso, si este tema lo estresó, le provoca esos sentimientos encontrados que le puede provocar irritabilidad, depresión, no se preocupe, usted tiene que tener en su casa NODEP, gracias al laboratorio Hahnemann.